2015. Yo siempre dándole gracias a Dios porque estamos en un día más de Café con Voz, un día más con ustedes que nos están viendo a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de esta red de emisoras que ya están enlazadas para que usted no se pierda de su programa. Café con Voz agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Voz. Y gracias también a quienes siempre están con nosotros a través de las redes sociales, @Café con Voz.ni en Twitter, Café con Voz.ni en Facebook. A quienes están siempre visitando nuestra página web www.cafeconvoz.org y a quienes están revisando siempre los programas que no pueden ver o el programa del día en nuestra página de YouTube Café con Voz. El INE dice no hay rebaja en la tarifa eléctrica. Hay una carta que le envió el presidente ejecutivo del INE, David Castillo, a los diputados de la Asamblea Nacional y al ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, en donde le dice no hay forma de bajar la tarifa. Hay reacciones en diferentes sectores de la sociedad, vamos a estar hablando más adelante sobre este tema. Recuerde que usted es partícipe, puede meter la cuchara, como decimos, en este café con su llamada o con su mensaje de texto al 2270-9887 y pueden marcar mensajería de texto al 8588-292. No quiero comenzar o seguir el programa sin saludar a doña Nelly Argueta, una persona muy especial en nuestras vidas, en la vida de la familia Santa María, en la familia Galeano, en la familia Jerez, que hoy está cumpliendo 65 años. Le mandamos un abrazo con sabor y olor a café. No se despegue porque todo esto y mucho más acá en El Saborcito de la Mañana. ¿Sabías que Nicaragua tiene el primer lugar? Desafortunadamente, somos el país con más embarazos adolescentes en Centroamérica. Adolescentes que gozan de buena autoestima y tienen una adecuada comunicación familiar planean el inicio de su vida sexual. Para tener mayor autoestima, es necesario que tengas buena educación sexual, te informes y busques información. También es importante que no te dejes presionar de tus amigas o amigos a tener relaciones sexuales. Si decidís tener relaciones sexuales a temprana edad, comunícate con tu novia o novio, averigüen y usen anticonceptivos. La maternidad y paternidad debe ser una elección dialogada. De elegirse, puede ejercerse con gusto, con información, sin presión, sin cortar las oportunidades y el desarrollo pleno de hombres y mujeres. No dejes que te echen la culpa. Informate. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? El Fondo Monetario Internacional hizo una advertencia clara y directa sobre los efectos que puede tener la baja del petróleo, el precio internacional del petróleo a nivel internacional en dos países específicos miembros del ALBA. Está hablando de Nicaragua y Haití, miembros del Petrocaribe. De acuerdo a Adrián Chisti, directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, la baja de los precios del petróleo a nivel mundial está afectando los ingresos de Petrocaribe, una situación que puede conducir a la suspensión o la reducción del financiamiento de la venta de crudo en condiciones preferenciales
a sus socios. Sostuvo esta alta funcionaria del Fondo Monetario Internacional que República Dominicana y Jamaica serán los menos afectados porque sus gobiernos han preparado las condiciones económicas para responder adecuadamente al cambio. Sin embargo, Nicaragua y Haití, que son miembros de Petrocaribe, serán los más afectados al ver reducida la cooperación los acuerdos petroleros a los que han llegado, debido a que no tienen un amplio número de reservas, aunque las de Nicaragua están en el punto más alto de la historia, ¿verdad? Sin embargo, frente a un fenómeno de reducción de ayuda o de cooperación como la que está previendo el Fondo Monetario, el efecto sería grande, y además de eso no cuenta con un mercado financiero fuerte también. Así que es serio lo que está pasando desde la perspectiva del FMI en relación a Nicaragua. Por otra parte, ayer diversos sectores reaccionaron al tema de la carta que mandó David Castillo a los diputados de la Asamblea Nacional, donde les dice no hay manera de bajar la tarifa porque la prioridad, ¿verdad? O lo primero para nosotros es pagarle a Caruna. El COSEP dice no creer que David Castillo sea la autoridad para decir que esto no va a ocurrir, porque su interlocutor es Bayardo Arce, y que hasta que el gobierno a través de Bayardo Arce no les diga cuál es la condición o la situación real de la tarifa eléctrica, si se va a bajar o no se va a bajar, pues lógicamente ellos estarán en la expectativa. La iglesia, a través de Monseñor Silvio Fonseca, se pronunció también pidiendo piedad incluso o clemencia a las autoridades de gobierno para que el efecto de la baja del petróleo se sienta en la tarifa nicaragüense. Vamos a ver, más adelante estaremos hablando de esto en el programa. Y hay un plan de renovar las paradas de buses en Managua. 200 paradas de autobuses serán renovadas en el sentido de darles más confort a los usuarios, que son 800.000 nicaragüenses que ocupan, al menos en Managua, el transporte urbano colectivo. Buen plan, nos parece que es positivo. Ojalá y que no ocurra lo que ha ocurrido con los buses. Porque es arrecho, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos esos buses que llegaron hace 2, 3 años, 4 años, ya andan hechos pedazos en las calles. Ya andan tirando los pedazos, y esto se debe a que nosotros mismos, como ciudadanos, no cuidamos. No tenemos esa cultura de cuidar las cosas porque son nuestras. Y si se friega y si yo lo rayo el bus, qué bonito que lo rayé y le puse Tania y Valentino, o Oscar y Jessica en un corazón ahí en el bus, bonito, ¿verdad? Sí. Pero no nos damos cuenta que estamos destruyéndolo. Cuando pateamos estamos molestos y nos sentamos molestos en la silla, ¿verdad? Esto de las paradas es positivo, pero ojalá y que no ocurra lo que ha ocurrido con la mayoría de las cosas que tenemos. Nosotros mismos las vamos destruyendo. Y eso es altamente negativo. Como sociedad tenemos que avanzar hacia la línea de que si hay cosas que se hacen bien, hombre, cuidémoslas. Y si estas paradas las van a renovar, pues hombre, hagamos cosas para preservarlas bien. Y por otro lado, ayer se dio la marcha número 39 en contra del canal interoceánico. Se dio en el río San Juan, ¿verdad? Ya diversos sectores de la sociedad del río San Juan se pronunciaron en contra del canal interoceánico, diciendo pues de que no quieren la obra, que no quieren ser desplazados, que no quieren que se les cambie la vida con este megaproyecto que últimamente se ha sabido muy poco de él, realmente del avance, pues. ¿Qué más ha habido a partir de que se comenzó la obra supuestamente en Rivas el pasado 23, 24 de diciembre? No hemos sabido nada más. Que la carretera la están habilitando, pero eso decían algunas personas, solo hace cualquier empresario mediano de la construcción con unos patrullar un camino no da señales realmente de que se vaya avanzando. A lo mejor no sabemos, ¿verdad? Por debajo está avanzando bastante rápido, ¿verdad? Pero a lo menos visiblemente una obra de este tamaño debería estar en un empuje fuerte. Pero ayer los campesinos también pedían la libertad de Yader Montiel Mesa,
En la marcha número 39 decían ¿qué queremos los campesinos de San Miguel, por ejemplo, que es uno de los poblados que marchó? Que liberen al doctor Montiel, porque recuerden que Yader Montiel, el teniente primero, era jefe del puesto médico del Comando Central del Ejército de Nicaragua, y pues lógicamente estamos esperando que mañana supuestamente, ¿verdad?, se dicte la sentencia relacionada con cuánto tiempo va a estar detenido. Supuestamente, les digo, mañana es cumpleaños de Yader Montiel Mesa y mañana le estarían diciendo cuánto tiempo estará tras las rejas por haber faltado al decoro militar. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos está con nosotros el doctor Óscar Carrión. Vamos a estar hablando sobre el tema de la negativa del INE de bajar la tarifa eléctrica, aun cuando el petróleo se mantiene en precios bastante bajos. Disfruta de Café con Voz. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso, empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. ¿Sabías que Nicaragua tiene el primer lugar? Desafortunadamente, somos el país con más embarazos adolescentes en Centroamérica. El número de nacimientos en niñas de 10 a 14 años se ha incrementado en la última década en casi el doble. Mientras que 1 de cada 4 nacimientos en Nicaragua vienen de adolescentes de 15 a 19 años. Informate. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión.
en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Sin tapujos. Estamos de regreso, televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana. Gracias por estar con nosotros a través del canal de Noticias de Nicaragua y a través de la red de radios, Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Ya está con nosotros el doctor Oscar Carrión, que es consultor jurídico, pero también es especialista en temas energéticos. Lo hemos invitado porque al enterarnos de que no va a haber, de parte por lo menos del INE, la decisión de bajar la tarifa o recomendar el bajar la tarifa eléctrica, pues hemos creído prudente traerlo para acá y hablar de esta situación, porque los argumentos que brindó David Castillo en una carta que le mandó al presidente ejecutivo o al ministro, de Energía y Minas, Salvador Mansell, están ahí plasmados en una carta que la vamos a leer a continuación, pero queremos darle la bienvenida al doctor Carrión. Gracias por estar con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por la oportunidad de estar en Café con Vos y con los televidentes de esta mañana. ¿Cómo le gusta el café? Pues con mucho sabor. A nosotros nos gusta con vos, por eso lo invitamos casualmente a que viniera. Vamos a leer la carta, doctor, que mandó David Castillo a Salvador Mansell, donde plantea cuáles son las situaciones por las cuales él cree que la tarifa de energía eléctrica no va a bajar y que la prioridad debe ser pagar. Acá esta es una carta del 11 de marzo, dice lo siguiente: por medio de la presente, le comunico que debido a la mayor participación de generadores que utilizan recursos renovables en la producción de electricidad y al comportamiento de los precios del combustible utilizado para la generación térmica de energía eléctrica, el precio medio de compra real de energía de las empresas distribuidoras de Norte y de Sur ha disminuido, lo que ha provocado el incremento de los desvíos de costos mayoristas, y se estima que para el mes de marzo de 2015 estos asciendan a aproximadamente 39.5 millones de dólares. La existencia de este monto de desvíos mayoristas permite amortizar una parte del financiamiento recibido, tal como lo mandata el artículo 4, literal M de la Ley 554, Ley de Estabilidad Energética, y los contratos de préstamos suscritos para la recepción de los mismos. Cabe agregar que dicha amortización se estaría efectuando en los meses de abril y mayo del corriente, conforme al mecanismo que se ha utilizado previamente, el cual consiste en reducir el precio medio de venta del pliego indicativo sin afectar a la población, quienes continuarán pagando las tarifas establecidas, y disminuyendo en 30 millones de dólares los desvíos mayoristas. Por tanto, basado en lo expresado anteriormente, en el caso del análisis efectuado por su equipo técnico, concluyen de igual forma a lo que aquí planteado. Solicito se proceda a certificar que la actual matriz de generación y los precios del combustible permiten que el precio medio de compra de energía se reduzca y así se inicie el pago de la deuda que la tarifa ha contraído. No omito manifestar, dice, que la certificación del Ministerio de Energía y Minas para esta situación está establecida en el artículo 4, literal M de la Ley 554, y una de las condicionantes establecidas en las escrituras públicas de los contratos de préstamo antes mencionadas. Sin más que agregar, se despide David Castillo. Bastante, a ver, para cualquiera es bastante técnico esto, porque no es una carta que podemos entender todos los nicaragüenses. ¿Qué significa lo que dice el presidente ejecutivo del INE? Bueno, efectivamente, como la prensa y los medios de comunicación lo han interpretado, en el fondo y mediante un lenguaje un tanto técnico, lo que pretende don David Castillo del INE es esconder el hecho de que está sentando las bases prácticamente para que las autoridades superiores puedan negar el tan demandado por el pueblo reducción, o la tan demandada reducción sustancial de las tarifas energéticas. Sí. ¿Qué es lo que está diciendo don David Castillo? Bueno, hay mayor participación de generadores a marzo 2015, no dice desde cuándo. Ahí tenemos un elemento importante, porque la reducción de los precios internacionales del crudo se viene presentando a partir de finales del mes de junio de 2014 y durante todos los meses de julio hasta diciembre de 2014 y el trimestre que llevamos del presente año. Incluso antier estuvo en el precio más bajo
durante los últimos 6 años. 42.33 estaba. Y apenas subió $1 en el transcurso de la tarde el barril. Entonces, sin embargo, a pesar de que don David Castillo y el gobierno quieren sentar las bases para negarle al pueblo que sufre los pagos de las tarifas, sufre los aumentos en los recibos de electricidad, a pesar de que el petróleo ha disminuido sustancialmente, yo creo que el pueblo no debe dar por perdida esta batalla. Todo lo contrario, hay que insistir en el tema de la tarifa porque no es un asunto de voluntad o no es un asunto emocional. Solo voy a referir brevemente los datos más relevantes. En el 16 de junio del 2012, el INE nos anuncia un aumento brutal, descomunal del 41.8%. Yo quiero destacar, el 2 de marzo del 2011, don David Castillo había dicho a medios de comunicación, declaraciones oficiales del ente regulador, de que previendo de que el precio del combustible, que en ese momento andaba por $88-89 el barril, previendo la posibilidad de que el combustible aumentara a 90, 96, como en efecto lo hizo, el aumento que se estaba valorando en marzo de 2011 iba a rondar entre el 6 y el 9% como máximo, con un pequeño financiamiento para no afectar tanto a los consumidores. Eso era absolutamente razonable en términos técnicos y en términos financieros. Sin embargo, marzo, 3 meses después, en agosto del 2011, nos aparecen con el descomunal aumento del 41.8%. Que no lo aplican a tarifa y que no lo aplicaron a las facturas, pero nos lo aplicaron a una deuda con Caruna que tenemos que pagar. Y es uno de los argumentos que están esgrimiendo hoy para no hacer una sustancial reducción como el pueblo lo necesita, como la economía nicaragüense lo necesita, como el bolsillo de cada uno de esos ciudadanos que están pagando sus recibos lo requiere. Y si por si fuera poco, ya llevamos 41.8. Inmediatamente, 4 meses después, en enero del 2012, nos decretaron un aumento oficial del 20.2%. Este aumento ya fue dividido 9% a la factura de todos los consumidores y 11.2%, que significaban 45.7 millones, sumado ya a los casi 108 millones de dólares originales del 41 que no nos aplicaron en factura, pero que el pueblo de Nicaragua tiene que pagar. Lo que no pagamos en lágrimas lo vamos a pagar en suspiros. O sea que al final no hubo aumento de la tarifa, pero se adquirió una deuda que hoy seguimos pagando. Que hoy nos están pasando las facturas. Aquel paso positivo, entre comillas, de no aumentar la tarifa en un 41%, hoy estamos. Sí, no, pero es que yo no quiero que vean la bondad relativa. Como eso se vende, ¿no? Como eso se vende, exacto, pero 41.8 es inadmisible, es inconcebible. A estas alturas no lo han demostrado ni técnica ni financieramente. Es decir, no habían razones técnicas para que, aunque me digas que estás sentado ahí y yo te voy a cobrar $5,000 por estar sentado ahí, y vos decís, pues, hombre, pero esto no tiene sentido. No te preocupes que Plinio Suárez lo va a pagar. Te lo va a financiar y lo vas a pagar de acuerdo a cuántas veces vengas al programa. El problema no es la forma en que lo vas a pagar ni las facilidades que te prestan para pagarlo. El problema original es por qué me aumentaste 41.8, casi 42%, cuando las proyecciones del precio internacional y las proyecciones de los especialistas del ente regulador indicaban que en el máximo de los escenarios, como en efecto se dio, el aumento rondaría entre el 6 y 9%, pero me metiste 41.8%, por si fuera poco, pero encontraron una forma de entonces darle un rol protagónico a Caruna, o de mover el dinero que se mueve tras bambalinas en los intereses de los allegados al gobierno y al Bacaruna que está vinculado con esos intereses, darle una especie de movimiento financiero virtual probablemente, porque mientras no me lo demuestren, yo pienso que la deuda es una deuda inflada. En enero de 2012, 20.2, 9% a los usuarios, 11.2% se financian con 45.7 millones. Ya llevamos 108 más 45.7. 153.
153. Y luego, en abril 2013, tuvimos 10% adicional, el 12 de abril 2013, 10% adicional a la tarifa. Eso también lo dividieron en 7.78 a la factura de los consumidores y el resto financiado con 35 millones de dólares adicionales a la cuenta con Caruna. Y luego unos aumentos adicionales que me han parecido razonables, por cierto, el resto. Pero en porcentaje, doctor, ¿cuánto es lo que se ha aumentado? Si sumamos el 41, más el 9%, más el 7%. Ese es el punto. Ese es el punto que tenemos que ver, porque aquí, ahora cuando pretenden venderte, ese jueguito del gobierno y las autoridades, de que no te voy a reducir, para después salir como magnánimo, las autoridades superiores diciendo, te voy a reducir el 5, el 7, el 10 o el 13, como se ha manejado, y de remate te ponen el ejemplo de Centroamérica, de Guatemala, de Costa Rica, Panamá o El Salvador u Honduras. No es cierto, porque a Honduras, ni a Guatemala, ni Costa Rica, ni Panamá, ni El Salvador le aumentaron la brutal suma de casi 75% en las tarifas. Es decir, a ellos les sale razonable que a estas alturas puedan tener una reducción de acuerdo a los precios internacionales de entre el 10, 12, 13 y 15%. Eso será razonable en los otros países centroamericanos. Pero cuando aquí me argumentaste de que por la subida del petróleo me ibas a nos aumentaron una parte directo a la tarifa y otra parte a la deuda con Caruna que nos están facturando ahora, y nos aumentan casi 75%, hombre, y ahora que reducen los precios internacionales, que es el único factor que se mueve, es el único factor que determina las tarifas, ¿por qué no habría de reducirse sustancialmente esa tarifa? Aquí don Bayardo y la gente del gobierno han esgrimido argumentos ridículos y absurdos. Primero dijeron que el barquito era insuficiente o que el barquito era muy grande para regar el combustible y que entonces eso incrementaba los costos. Ese mismo barquito es el que siempre ha dejado combustible en todo Centroamérica. ¿Y por qué en El Salvador u Honduras tenemos precios más favorables de la energía eléctrica y de los combustibles? Después dijo que los tanques de almacenamiento, que Nicaragua no tenía la suficiente capacidad de almacenamiento, y se le derrumbó el argumento porque se demostró que Nicaragua es uno de los países centroamericanos que más capacidad de almacenamiento tenemos. Tenemos puerto en el Caribe. Después dijo que los contratos establecidos con las generadoras no se podían cambiar. Y entonces le pregunto, ¿y cómo es que han cambiado cuando el precio internacional del petróleo aumenta? Y inmediatamente, sin estornudar, nos meten el aumento de la tarifa en los combustibles y en la energía eléctrica. Y después dice, ¿verdad?, como gurú, analista internacional, que como el precio ha disminuido, hay que tomarse un tiempo para analizar las posibilidades de baja. Cuando el mismo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Merrill Lynch Internacional y bancos de prestigiosa calidad a nivel internacional, especialistas y analistas de prestigio mundial, han proyectado que el petróleo no va a subir, en el peor de los casos, a más de $60 el barril. Y hay quienes incluso se atreven a decir de que si Estados Unidos incrementa su explotación de fuentes de petróleo con el fracking, que le va a permitir una sobreproducción, el petróleo podría disminuir incluso hasta $30. Entonces, sin embargo, don Bayardo, el gurú ahora del pesimismo, quiere tomarse, ya se está tomando los 90 días, 3 meses para analizarlo. Yo pregunto, don Bayardo, cuando el precio del petróleo internacional comienza a subir, ¿acaso el gobierno se ha tomado 3 meses para decir que van a analizar la posibilidad de aumentarle la tarifa a los consumidores? Perdóname, ¿o acaso dice, no vamos a aumentar ahorita? Quisiera oír a don Bayardo que diga, no vamos a aumentar ahorita, porque prevemos que ese aumento, esa alza, pudiera tender a la baja. Es completamente absurdo y ridículo. Los argumentos se han venido por el piso, nos han aumentado 75% y quieren evitar a toda costa disminuir las tarifas. Vamos a una pausa comercial, doctor. Cuando volvamos, ayer le preguntaban casualmente al asesor económico
y huyó prácticamente de los medios cuando le querían insistir en por qué el primer trimestre, por qué si el precio está en la baja, por qué nos mantenemos siempre, y además la reacción a la carta de David Castillo. ¿En qué porcentaje debería estar bajándose, por lo menos hoy, la tarifa y los combustibles? El doctor Carrión está con nosotros para hablar de esto y más. Recuerde, usted puede participar 2270-9887, puede marcar mensajería de texto al 8588-2912. Disfruta de Café con Voz. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso, empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Compra en Cinza opciones para el verano. Barbacoa desde $39.99 y helera desde $9.99. Zapatos de playa a solo $9.99. Participas por compras en la rifa de kits veraneros. Todo lo que necesitas, encuéntralo en Cinza. Aplican restricciones. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión, en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. ¿Querés dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Disfruta de Café con Voz. Sin tapujos. Estamos de regreso, amigos televidentes y oyentes. Gracias por seguir con nosotros a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Estamos conversando con el consultor jurídico Óscar Carrión, que también es especialista en temas energéticos, sobre la negativa del gobierno, anunciada incluso a través del INE, que dicen el INE no es el gobierno, el INE es un ente de gobierno, un ente descentralizado, que es un ente regulador, que pasa un termómetro y le dice, bueno, podemos hacer esto, no podemos hacer esto. Mi recomendación es esta, que es la que... Pero ya estamos viendo con el doctor Carrión y analizando la carta que mandó Castillo a los diputados de la Asamblea Nacional
con el ministro de Energía y Minas, Salvador Mancilla, le dice, no podemos, porque las generadoras están, y comienza a dar sus argumentos bastante técnicos, ¿no? Pero, ¿en qué porcentaje deberíamos estar hablando hoy día? Debería estar, por ejemplo, el tema de la energía, la tarifa de la energía y el tema de los combustibles. Mira, yo suelo utilizar diferentes fórmulas de cálculo para que por diferentes medios la gente se dé cuenta de que es indispensable, y las autoridades mismas deben de darse cuenta que es innegable el tema de la reducción sustancial que se requiere en el sector energético. Y voy a hacerte 2 o 3 ejemplos. Voy a tomar como cierto, porque yo tengo mis reservas en relación con la cantidad de dólares que hemos ahorrado por el tema de la reducción de precios internacionales del petróleo, pero por un momento, para efectos ilustrativos, voy a tomar como ciertas las declaraciones de don David Castillo de que tenemos 40 millones de dólares. Ahorrados. Ya ahorrados hacia atrás. No me dice el periodo en que lo ahorraron, a pesar de que desde julio 2014 el petróleo viene hacia abajo. Sin embargo, yo me voy a auxiliar de las mismas declaraciones de funcionarios del gobierno, en el sentido de que han dicho de que, si bien es cierto que en julio comienza la baja sustancial comienza en diciembre y entonces se aplica en enero. Ayer, auscultando un poco, me doy cuenta de que el cálculo de los 40 millones de ahorro está basado fundamentalmente en el trimestre enero-marzo. Si eso es así, conste, yo pienso que es mucho más, pero voy a suponer que es así. Entonces significa que tenemos un promedio de ahorro de 13 millones de dólares mensuales. Lógica simple, regla de 3 sencillo. 270 millones de dólares, 13 millones de dólares mensuales significan 350 millones de córdobas mensuales. Ahora vámonos a la otra parte. La cantidad que factura el INE o las distribuidoras de manera mensual a todos los usuarios a nivel nacional, independientemente de la tarifa, anda por 1.100 millones de córdobas al mes, la facturación neta mensual. Vamos a restarle aproximadamente 400 millones de córdobas, que son los que ya están subsidiados por los 150 kilovatios que están presupuestados en el presupuesto general de la República. ¿Cuánto me resulta entonces la masa monetaria mensual que se factura de las personas que no gozan del subsidio ni no gozan de reducción tarifaria? Me resulta una masa monetaria de 700 millones de córdobas mensuales. Y si yo tengo 350 millones de córdobas disponibles promedio como ahorro para subsidiar o para reducirle a ese monto de 700 millones, regla de 3 simple: 700 millones de córdobas, facturación mensual que no es subsidiada y es la que necesita reducírsele el precio. Y si tengo 13 millones de dólares de ahorro, que son 350 millones de córdobas mensuales, hombre, sencillo, tenés que reducir 50% de la tarifa. Eso es número simple. Por supuesto, esto es un planteamiento y esto es un análisis que podría, dando el beneficio de la duda, no incorporar otras pequeñas variables que quizás no nos hagan llegar al 50% de reducción. Pero en la disminución no debería ser menor al 30% para los consumidores. Conste, estoy demostrando con cifras del INE que debería de rondar 50%. Ahora nos vamos a otro factor de cálculo. Si nosotros decimos que tenemos, efectivamente así es, 50% de generación con energía renovable, porque andamos por 52, 53, 50 estable. El resto de generación es energía a base de búnker derivados de petróleo. Ya vamos con la llamada. Vamos mitad y mitad. Si de esa mitad
50% no lo tocas porque en efecto son renovables y no están sujetas. Y además el presidente del Banco Central decía que ese tipo de contratos a largo plazo se tienen que hacer, no son a mediano ni a corto plazo. No, el gran error ha estado en establecer precios muy altos para la energía renovable, de tal manera que en algún momento cuestioné al ministro de Energía y más cara, dicen los mismos generadores el que es más caro. No, si esa es la energía que debería de ser más barata. Por eso. Pero al menos la explicación que es más cara porque lo han hecho en función de comercializar con energía renovable, más saludable con el medio ambiente, pero también lo han equiparado o lo han aproximado a los precios del petróleo cuando el petróleo ha estado alto. Déjeme hacer una pausa nada más para dejar entrar al amigo o amiga televidente y oyente, no quiero hacerlo esperar en el teléfono. Aló. Sí, aló, buenos días. Quiero aportar este tema que es súper importante porque la verdad es que la energética en este país es la más carísima. Y me sorprende más aún de que cómo pueden existir tres fuerzas muy fundamentales en este país, como es la empresa privada, la Iglesia Católica y la oposición. Los tres están exponiendo la negativa ante la carta que mandó David Castillo de que no hay baja. ¿Por qué no se unen en beneficio a que haya por lo menos un porcentaje de aporte en beneficio al consumidor? Porque se está tomando en cuenta de que todo el ahorro de esta baja del crudo va para el Banco Caruna, el abono hacia la deuda que tenemos con la banca privada del sector gobierno. Entonces digo yo, ¿por qué no sentarse esos tres y plantearle al gobierno por qué el gobierno está dominando realmente este país si tenemos tres fuerzas que pueden golpearle la mesa al gobierno y decirle, señor, no solamente es Caruna, hay un pueblo que necesita verse beneficiado en este ahorro? ¿Qué se puede hacer para hacer esta fuerza? ¿Por qué la empresa privada no lo hace teniendo la fuerza para hacerlo? Muchas gracias. Doctor. Efectivamente, ahí estamos. Es un clamor popular no exclusivo del grupo de presión que nosotros tenemos. No son los pobres los que están pidiendo que se baje la tarifa. Definitivamente, son los medios y se lo merecen. Y son los ricos. Y se lo merecen porque aquí no vamos a andar con discriminaciones. Cuando el petróleo sube, la tarifa no discrimina. Entonces, efectivamente, el sector privado, los pobres, la clase media y la iglesia están demandando una sustancial reducción. El gobierno tiene oído sordo porque precisamente tiene intereses en el sector energético y se han vuelto los petrojeques, ¿verdad? De la producción, comercialización, distribución de energía y combustibles en Nicaragua a partir del acuerdo Petrocaribe, que debió ser un acuerdo entre estados y que debió ir esos recursos y esas utilidades provenientes del acuerdo Petrocaribe a un bolsón del presupuesto general de la República, pero se inventaron una empresa privada de los allegados al gobierno para entonces decir, mantengamos los precios, Albaniza, mantengamos los precios comerciales, corrientes y de mercado de los combustibles de aquel momento y los mantenemos siempre para que la diferencia entre los acuerdos concesionales de Petrocaribe y las utilidades que eso significa por los altos precios nos generen una multimillonaria cantidad de dólares. Porque decía la amiga que llamó, ¿por qué no hay la unión de estos sectores y plantear, hombre, ¿y en qué momento va a bajarla? 3 meses es mucho. Incluso decía José Dan ayer que más o menos a mediados de abril es que se estaría, o sea, 15 días más, y 15 días más cada día de pago de tarifa energética son millones de Córdoba. Es decir, y 15 días, pues la gente dice, hombre, hay medio mes más para saber cuánto es lo que se va a bajar y vamos a ver dentro de cuánto que se va a aplicar. No, y esa es otra manipulación, porque la gente dice, bueno, 15 días más, hombre, espérate, dicen los aparentemente revestidos de sensatez. El problema no son 15 días, son 15 días. Son sobre 15 sobre los 90 que nos están exigiendo y 90 sobre los 4 o 5 meses anteriores del 2014 a partir de que el petróleo viene bajando. Entonces, ¿cuándo va a terminar esto? ¿O quieren que la gente se manifieste en las calles? Pues yo creo que si ya la empresa privada, la iglesia de este país, la oposición, que timoratamente los he visto ahí
marcando el punto, pero deberían, y los insto a ponerse al frente de la lucha del pueblo y de la lucha y de la demanda de todos los sectores. Por ejemplo, los diputados del PLI, dice David Castillo que no se puede. Parte sin novedad, como decimos. En vez de estar pensando en microalianzas o en procesos electorales de los que no hay las condiciones en este país para hablar de eso, mientras no existan esas condiciones, el pueblo por eso es que demanda que primero el hecho de que dicen vamos a identificarnos con las demandas del pueblo, esta es una demanda sensible que no tiene colores políticos. Es una demanda nacional. Oye, pues sí, es que la tarifa, en la que deben de ponerse la tarifa es alta para los rojinegros, para los rojos sin mancha, para los verdes, para los blancos, para los amarillos y para los morados. Independientemente de si es el gobierno, el grupo económico que está generándose multimillonarias ganancias, o sea cual fuera, aquí lo cierto es que necesitamos una reducción sustancial y necesitamos que se dejen de mentiras. Te seguí explicando. Si nosotros nos vamos al otro factor de cálculo, y lo voy a hacer rápido, 50% de energía renovable, 50% por consiguiente es energía generada con petróleo o derivados del petróleo. Hombre, ciertamente a los generadores renovables que le establecieron tarifas muy altas, por cierto. Claro, como el petróleo estaba subiendo, entonces, hombre, por muy barato que sea generar con energía renovable, la realidad es que el empresario quiere competitividad y quiere más ganancia, entonces habría que aproximar esos precios. Sin embargo, se pasaron. Honduras hace unos meses o años contrató a futuro precios de entre 90 y 100 dólares el megavatio. Y Nicaragua, con estos proyectos de energía renovable, que si bien son indispensables y necesarios para el país, ha establecido precios muy concesionales, 117, 118 por megavatio para Tumarín, con condiciones de ajuste anual, independientemente de que estuviera o no estuviera generando. Entonces, por ahí que ha habido un mal manejo también de la fijación de precios de tarifa a la energía renovable. Pero volvamos, 50 renovable, la mitad térmica. Si solo, otra regla de tres simple, si el petróleo, que es la base fuente de la energía, de la generación térmica, disminuye en 50% promedio, porque ha sido más, hombre, entonces afectando al 50% que reduce con térmico, vos tenés un ahorro neto de no menos del 25%. Y eso es lo que se debería traducir. Eso es lo que 20 por lo menos. Por esta regla de 3. Por esta regla de 3. Por la otra debería de ser 50%. El problema es que con esta regla de 3 vos tenés 25% de ahorro neto. Pero ese 25, como lo vas a aplicar a una masa de consumidores menor, porque hay otra masa subsidiada, entonces la disminución debe ser más del 25%. Siempre andamos rondando un poco más del 30%. Y la última, vamos a tomar siempre como referencia los cálculos del INE, 40 millones. Pero hay en el presupuesto general de la República, en las proyecciones presupuestarias, y este es un dato que debo atribuirle al economista Adolfo Acevedo, él encuentra en sus análisis que hay una proyección presupuestaria de 68 millones de dólares para este año, para 8 meses de este año, que es que dura el subsidio eléctrico. En agosto se vence el subsidio de los 150. Señores diputados, hay que introducir una ley, no la ley que ya está introducida, que ya quedó obsoleta. Hay que introducir una nueva iniciativa antes que el gobierno venga a poner sus propias condiciones. 68 millones de dólares solo para cubrir los 8 meses hasta agosto que están previamente subsidiados. Entendemos que eso se debe prorrogar, independientemente que ya los precios anden casi que no generando desvíos tarifarios, pero como dice don Bayardo, y tomándole la palabra, podría subir, no ahorita, pero sí después de 2 años, como dicen los analistas serios. Hombre, ese subsidio no solo hay que mantenerlo, nuestra propuesta ha sido ampliarlo, porque son subsidios casi de sobrevivencia, 150 kilovatios. Hemos planteado entre 200 y 250 kilovatios, razonablemente, pero ese es otro tema. 40 millones que dice el INE tener ahorrado, pero aquí hay 68 millones proyectados para 8 meses, de los cuales ya casi vamos a tener transcurridos 4. Y en esos 4 se consume la mayor cantidad de energía en el verano. Entonces, de esa proyección de 68 millones, por lo menos, dice el análisis del economista Acevedo, tenemos la mitad en proyección de ahorro, porque no se va a utilizar completamente, porque
Ya no hay un diferencial que cubrir para ese subsidio tarifario. Entonces, si tenés 40 más 34, tenés 74 millones de dólares en ahorro. Hombre, hay un contrato onerosísimo, leonino, el último de los casi 200 millones de dólares que le debemos a Caruna. Los últimos 50 millones de dólares que contrataron es a 8% de interés anual. ¿Verdad? Creo que el 2%, a ver, por aquí lo tenemos. 2%, tenés 8% de interés anual. 8% de interés anual, 50% de intereses moratorios sobre los corrientes y 0.5% sobre el desembolso. Eso es leonino para estas circunstancias y de acuerdo a las características de plata concesional que tiene Caruna. Son 53 millones. Sí, yo digo pues aproximadamente 50. Son 53 millones de los últimos 3 contratos. Aquí de julio de 2012 a Narciso García y me decía, paguemos eso. Sí, exacto, y yo estoy de acuerdo, si tenemos, y volvamos, este es otro cálculo, tenemos 74 millones disponibles de dólares, paguemos los 54 leoninos y nos quedan 20 millones de dólares de ahorro, y ya sabemos que cada 10 millones de dólares de ahorro nos significan el 38.5% para reducirle, porque cada 10 millones de dólares son 270 millones de Córdoba. Y 270 millones de Córdoba aplicados a 700 millones de Córdobas que consumimos los no subsidiados, eso te da un resultado de 38.5% de ahorro. Vamos a suponer que hay cifras ahí residuales que no están calculadas en estos cálculos brutos. Entonces la tarifa nunca deberá ser menor su reducción del 30%, razonablemente. Sin embargo, este gobierno no entiende, a pesar de los planteamientos de la empresa privada, que en un momento estuvo defendiendo exclusivamente sus intereses, pero que ahora al parecer está sintiendo el ácido y tienen derecho a reducírsele, pero no de forma exclusiva. Debe haber una reducción sustancial a nivel de los consumidores, de tarifa domiciliar, de los medianos, pequeños comerciantes y de la gran empresa, porque no, ahí está la empresa privada, la iglesia, la oposición, aunque de forma no muy protagónica como debiera, y el pueblo demandando una sustancial reducción de tarifa. A ver, el trimestre que pide el gobierno a través del asesor económico, con esto cerramos porque el tiempo se nos ha acabado, se vence ahorita en el último de marzo. ¿Cuántos proyectos usted, qué es lo que va a salir de esto del gobierno? ¿Cuánto es lo que va a proponer el gobierno? Porque la gente dice, bueno, no es que no van a rebajar, seguramente algo, porque no hay argumento, y David Castillo, aunque quiera solamente pagarle a Caruna, pues lógicamente en un año preelectoral, con visión política, ¿verdad? Y con proyección política, yo creo que el gobierno algo tiene que hacer en respuesta a la demanda de rebajar la tarifa. Obedeciendo al jueguito desgastado ese de que primero te asusto, como asustaron a los que estaban aspirando a la construcción de los estadios y le pusieron condiciones excesivas para después decirle, yo, el gobierno magnánimo, les concedo reducirles esas condiciones, y en otras circunstancias en que el gobierno primero mete el mono y después quiere hacer el papel de magnánimo, conste, ese rol ya se le está acabando, ya todos los nicaragüenses lo sabemos. Yo infiero que en la reducción del gobierno no va a ser mayor del 13 a 15%, y eso van a publicitarlo como si nos estuvieran retribuyendo o reduciendo lo que deberíamos. ¿Cuánto es lo que deberíamos? En cifras que deberían de sentarse con los especialistas a discutir, y a nivel de los medios de comunicación a discutir y transparentar esta discusión. Y para comenzar hay que demostrar de dónde sacaron ese 41.8%, y para demostrar y cuánto hemos pagado a Caruna y cuánto es lo que se debe. Entonces, las cifras todas indican que la reducción no debe ser menos del 30% para la tarifa en general. Cualquier reducción menor a esa
No hay nada que celebrar en Nicaragua y todo lo contrario, el pueblo poco a poco debe levantarse y protestar, porque si no protestan por el dinero que te están sacando de la bolsa todos los días y todos los meses con la factura, entonces aquí estamos perdidos. El combustible y la energía tienen un efecto sinérgico en la economía nacional, y aunque usted no tenga un vehículo y aunque usted consuma poquito de la factura, lo cierto es que lo que no paga por un lado lo vamos a pagar a Caruna, o lo pagamos por el efecto que tienen estos altos precios que no motivan la economía y impactan los productos de consumo nacional. Así que de alguna manera, independientemente de cuánto consuma, los nicaragüenses en general estamos afectados por esos precios, y demandamos del gobierno sensatez para que decrete una reducción sustancial de no menos del 30%. Gracias, doctor Carrión. Nos quedó pendiente el tema del combustible, porque otra de las tarifas que nos están pegando, aunque dicen que va a la baja este fin de semana en unos porcentajes considerables, pero nada que ver como cuando sube, ¿verdad? Que es el punto. Dice aquí, les pido disculpas a los amigos que estaban marcando el 85, 88, 29, 12 para mensajería de texto. Tenemos problemas con el teléfono, varios mensajes no pude leerlos, pero está uno por acá que dice: felicidades por el programa y felicito al invitado por la excelente información que nos brinda, que muchos desconocemos y que debe evidenciado la manera en la que el supuesto pueblo presidente le roba al mismo pueblo. Amigos televidentes y oyentes, les agradezco su sintonía. Nos encontramos mañana y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Estamos en una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero